Buen día, mi nombre es Marta Alicia Sánchez Torres del Instituto de Estudios Universitarios y voy a exponer hoy sobre motivación y sensopercepción. Para iniciar, vamos a definir lo que es motivación. Motivación es un motor que impulsa al ser humano a satisfacer una necesidad básica o superior. Contiene o se deriva de cuatro clasificaciones según de dónde se genera, ya sea intrínseca o extrínseca, dentro o fuera de nosotros, según el objeto de la motivación, ya sea positiva o negativa, según sus consecuencias, ya sea satisfaciendo una necesidad primaria o secundaria, y también dependiendo de la energía de dónde surge, ya sea por el ego o por el logro de una tarea. Vamos a ver los antecedentes filosóficos de la motivación, donde se considera como una parte innata del hombre, en donde Platón nos dice que era una realidad más allá de lo captado. Aristóteles nos sugiere que surge de la experiencia y Descartes opinaba que nace del cuerpo y alma. Dentro de los antecedentes fisiológicos nos dice que la motivación proviene de impulsos nerviosos, donde Galván nos indica que se forma en el hipocampo. Dentro de los antecedentes psicológicos encontramos que James nos dice que es una voluntad que implica elección y una toma de decisiones. Según la teoría funcionalista americana, la motivación es una energía para impulsar la conducta. Y una conceptualización que se hizo en 1920 dice que es un hipotético evento interno que no podemos ver. Ahora vamos a definir lo que es la sensopercepción partiendo la palabra en dos. En el primero encontramos lo que es senso, y esa palabra se le atribuye a tres diferentes eh, componentes. El primero son los sentidos: oído, tacto, gusto, olfato, etcétera. El segundo es la propiocepción, el cual nos indica nuestra posición en el espacio. Y por último es el aparato vestibular o el sentido vestibular, que nos ayuda a mantener el equilibrio. Y la segunda mitad de la palabra encontramos percepción. La percepción es la interpretación que nosotros le damos a la información que obtenemos. Por ende, sensopercepción es la interpretación que nuestro cerebro o nosotros, vaya, como seres humanos, le damos a la información que está captada por medio de los sentidos, de la propiocepción o del sistema vestibular. Entre los antecedentes de la sensopercepción encontramos que Platón indica que el alma posibilita la percepción del mundo. Aristóteles nos dice que juega un papel fundamental para la asociación de ideas a los sentidos. Y Descartes indica que el alma es un factor fundamental para la interpretación de nuestro mundo. Vamos a continuar con lo que son las teorías de la motivación. En la primera teoría encontramos la teoría de la activación, donde los autores son Berlin y Hebb, en el cual relacionan la actividad fisiológica y la motivación. También encontramos que la influencia por la curiosidad y el interés de la persona, y que los cambios en la activación provocarían cambios en el comportamiento. Por ejemplo, en el diagrama que tenemos aquí, estamos encontrando que entre más activación exista, el organismo va a reaccionar mejor a las tareas. En cuanto hay menos activación, va a haber menos motivación para realizar tareas. La siguiente teoría es la teoría cognitiva de Atkinson y Weiner, en donde los procesos mentales de pensamiento y percepciones influyen en la motivación, por lo cual los cambios cognitivos pueden impulsar también cambios conductuales. Y la última teoría que vamos a ver aquí es la teoría de la homeostasis, homeostáticas, que involucra a Riveron, Hull, Freud, Lewin y Maslow, en donde hay un mantenimiento del equilibrio interno y satisfacción de las necesidades.
existe motivación para mantener condiciones internas estables y las necesidades insatisfechas van a conducir a acciones para restaurar el equilibrio provocado. Continuamos con la motivación hacia los logros, donde tenemos la teoría de equidad de Adams, en donde la percepción del trato justo es una influencia que nos puede motivar y o desmotivar. McClellan, Atkinson y seguidores es la siguiente teoría, donde el primero, McClellan, se basa en la necesidad de afiliación, logro y poder, que son los componentes de la motivación. Y Atkinson opina que la motivación se compone de tres constructos: los motivos, las expectativas y el incentivo. También tenemos la teoría de muestreo de estímulos de estes, en donde considera que el aprendizaje y la ejecución son procesos probabilísticos. También el modelo de Markov de aprendizaje opina que el aprendizaje se da a través de refuerzos y con la utilización de modelos matemáticos se puede explicar dicho proceso de aprendizaje. A continuación, vamos a ver algunas teorías sobre la agresión. La primera es la hipótesis agresión-frustración, en el cual la agresión es el resultado de frustrar los esfuerzos para alcanzar una meta. La siguiente es el cambio social y agresión, en el cual se opina que si a una persona que es buena, amable, tranquila, se volverá agresiva si le das una posición de poder sobre otra persona. Y también tenemos lo que es la personalidad de agresión, en donde se dice que la agresividad es consecuencia de la reorientación de un instinto autodestructivo hacia otras personas. También encontramos las teorías clásicas de la emoción, en donde está la teoría de James Lange, donde dice que la emoción es la sensación de los cambios que ocurren seguido de la percepción del estímulo. La teoría de Cannon nos dice que las emociones son eventos de la conciencia y se dan a través de estímulos externos. Y la teoría de Watson, en donde nos dice que las emociones se dan fuera de la conciencia, siendo reacciones más bien viscerales. Y también tenemos las teorías contemporáneas de la emoción, donde está la teoría de Plutchik, el cual creó la clasificación de emociones a partir de tres criterios: tipología, antagonismo e intensidad. También encontramos la teoría de Mandler, en donde la emoción está compuesta por tres componentes: la activación, la interpretación cognitiva y la conciencia. Y por último encontramos la teoría de Isard, donde las emociones facilitan la comunicación mediante el feedback facial. ¿Qué es el feedback facial? No es nada más ni nada menos que la expresión de nuestro rostro en función de la emoción que estamos sintiendo. Si estamos enojados, el ceño fruncido. Si estamos llorando, la lágrima y la contracción del ceño hacia arriba, etc. Y vamos a continuar con la fisiología de la emoción, donde encontramos que la respuesta emocional se compone de aspectos conductuales, hormonales y neurovegetativos, donde el componente conductual, como lo acabamos de ver, es el feedback facial y nos ayuda a expresar lo que estamos sintiendo. La amígdala también provoca respuestas a nivel conductual, controlando lo que es la conducta impulsiva. También tenemos el componente hormonal, donde se lleva a cabo en las glándulas suprarrenales, donde se producen hormonas andrógenos y estrógenos y neurotransmisores como la adrenalina y la noradrenalina. El sistema nervioso autónomo y la emoción se divide en dos. El primero es el sistema nervioso simpático, que es donde se regulan las respuestas de activación, y está el sistema nervioso parasimpático, que se encarga
de que el equilibrio vuelva al estado de equilibrio después de una activación del sistema nervioso simpático. En los fundamentos teóricos de la sensopercepción encontramos la naturaleza de la percepción, que es un proceso que depende de estímulos físicos y sensaciones y la elección y organización de dichos estímulos. Dentro de los conceptos básicos, vemos que es un proceso cognitivo de la conciencia donde se reconoce, interpreta y da significado de sensaciones obtenidas al ambiente para dar un juicio, una interpretación. También tenemos lo que es la psicofísica, que es el tipo de psicología que se encarga de encontrar una relación entre elementos físicos y los efectos en el psique. En la psicofísica clásica vemos la sensación y respuesta sensorial y el juicio que emite la persona que coincidan con el valor que se le da a esa sensación. Y también tenemos la psicofísica animal, que se encuentra dentro del estudio del condicionamiento animal, en donde se existen determinados refuerzos que generarán reacciones físicas. Vamos a pasar al tema de lo que es sensopercepción y visión, en donde entendemos que hay una clasificación de los órganos de los sentidos, en los que encontramos 11: la visión, la audición, el contacto, la presión, el calor, el frío, el dolor, el olfato, el gusto, la sinestesia y el sentido vestibular. También una revisión experimental acerca de la sensopercepción nos dice que el cuerpo reacciona ante cualquier tipo de estímulo, independientemente que nosotros seamos conscientes o no. Un ejemplo claro de ellos es en un cambio de temperatura, nosotros no somos conscientes o no decidimos la reacción que vamos a tener, pero el cuerpo hace las regulaciones necesarias para nos mantener el calor en donde más se necesita. También tenemos lo que es el esquema del aparato visual, donde el ojo se compone de la esclerótica, la coroides y la retina. Encontramos la psicofísica del dolor, que es la cualidad de la radiación visible que facilita la diferenciar lo contrastable entre dos imágenes de las mismas dimensiones, formas y estructuras. Y todo tiene que ver con la luz, dependiendo de cómo le llegue la luz. Teorías de la visión de colores nos dice que el color es un atributo de la luz que hace corresponder cada distribución espectral a una sensación. Y encontramos sus constancias perceptuales, el color que ya dijimos, la luminosidad, que tiene todo que ver con la luz, el tono, si es opaco, si es claro, el contenido del color, la forma y el fondo. Esas son sus constancias perceptuales. También tenemos la percepción del espacio, que es cuando observamos un objeto y podemos calcular la distancia entre uno y el objeto para no golpearlo al caminar. Nosotros vemos una distancia entre nosotros y el objeto y también vemos una distancia entre diferentes objetos para poder armar un esquema tridimensional de nuestra ubicación. Y encontramos la percepción del movimiento, que es un factor elemental de la percepción visual del entorno y ayuda al reconocimiento de formas. Es decir, que nuestra retina tiene la capacidad de dejar una huella visual aún después de que el objeto haya pasado para poder llenar el hueco hacia el siguiente punto donde estamos viendo y poder percibir así el movimiento. Existen factores que afectan la percepción visual. Por ejemplo, los factores físicos, ya sea la iluminación, el color, el contraste, la distancia con el objeto, la difractación pupilar, etc. Están también los factores psicológicos, que son nuestras experiencias previas para interpretar o percibir un objeto, la fatiga psíquica o física,
y también la motivación para poder poner atención al objeto. Y tenemos los factores fisiológicos, ya sean neuronales, algunas enfermedades oculares, medicamentos que tomemos que alteran nuestra visión, la edad del sujeto, si es muy joven, si es muy viejo, si es de edad media, va a percibir el objeto de diferente manera. Y esto sería todo por mi exposición. Espero que le haya agradado. Muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final, y nos vemos en la siguiente.